Seguro que esta escena nos suena a todos. Llega al final del día y ese gesto casi automático de querer quitarse las lentillas, ese alivio inmediato, es una sensación muy familiar para millones de usuarios. Pero, ¿nos hemos parado a pensar por qué ocurre esto realmente? ¿Cuál es el mecanismo que hay detrás? Pues bien, esa es la gran pregunta que vamos a desgranar hoy. Y la respuesta, que se basa en la evidencia científica, quizá desmonte muchas de las ideas preconcebidas que hemos tenido durante años sobre qué hace que una lente de contacto sea cómoda. Para empezar, y esto es muy importante, hay que poner sobre la mesa una distinción que a nivel clínico es absolutamente fundamental, aunque a menudo se nos pueda pasar por alto. Aquí está el kit de la cuestión. Por un lado, tenemos la enfermedad de ojo seco. Esto es una patología, una condición médica con su propia fisiopatología, que provoca síntomas de forma persistente, se lleven o no se lleven lentillas. Pero, por otro lado, tenemos algo muy diferente, la incomodidad por lentes de contacto. Y ojo, esto no es una enfermedad, es una condición adversa que está directa y exclusivamente ligada al uso de la lente. Es decir, los síntomas aparecen con la lentilla puesta y desaparecen en el momento en que se retira. Esta distinción es el punto de partida para entender todo lo demás. De acuerdo. Entonces, si no estamos hablando de una enfermedad, ¿qué está ocurriendo exactamente en el ojo? ¿Cómo es posible que un dispositivo tan sofisticado, diseñado para ser cómodo, acabe provocando esa sensación de sequedad y molestia al cabo de unas horas? Pensemos en el proceso de una forma muy mecánica. En el momento en que colocamos una lente de contacto sobre la córnea, estamos introduciendo un elemento que, literalmente, parte la película lagrimal en dos. De repente, donde había una única capa de lágrima, estable y protectora, ahora tenemos dos, una capa prelente y otra poslente, ambas mucho más delgadas y, por lo tanto, mucho más inestables. Esto desencadena una cascada de eventos, la lágrima se evapora más rápido, su composición bioquímica se altera, y toda esa inestabilidad es la que el sistema nervioso traduce directamente en la sensación de incomodidad que conocemos. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de este cambio, los estudios clínicos nos dan un dato muy claro. La estabilidad de la película lagrimal, lo que medimos con el tiempo de ruptura lagrimal o BUT, desciende de media alrededor de un 40%. No es una alteración menor, es un cambio muy significativo en el delicado equilibrio de la superficie ocular. Muy bien, ya entendemos la causa raíz del problema. Ahora viene la parte más reveladora. ¿Dónde está la solución? Pues resulta que probablemente no está donde la mayoría hemos estado buscando durante mucho tiempo. Vamos a desmontar uno de los mitos más arraigados en contactología. Durante décadas ha existido una asociación casi instintiva en nuestra mente. A más contenido en agua tiene una lente, más cómoda debe ser. Parece lógico, ¿verdad? Uno piensa que una lente con más agua mantendrá el ojo más hidratado y, en consecuencia, será más confortable. Pero, ¿qué nos dice realmente la evidencia científica? Pues la respuesta de la ciencia es bastante clara, no necesariamente. A día de hoy no existe un consenso científico sólido que demuestre una correlación directa entre un mayor contenido en agua y un mejor confort al final del día. De hecho, algunos materiales con alto contenido acuoso pueden incluso tender a deshidratarse más rápidamente en según qué condiciones, buscando equilibrarse con el ambiente. Si no es el agua, entonces ¿cuál es el secreto? ¿Qué características de una lente de contacto son las que de verdad marcan la diferencia entre acabar el día sin apenas notarla o estar deseando llegar a casa para quitársela? Y aquí entra en juego un concepto que es fundamental, la lubricidad. No se trata tanto de la cantidad de agua que contiene la lente en su interior, sino de cómo de resbaladiza es su superficie. Pensemos en la analogía de un patín deslizándose sobre hielo. La fricción es mínima. Ahora pensemos en una bota de goma arrastrándose por el asfalto. Esa es la diferencia. La lubricidad mide precisamente eso, la fricción que se genera entre la superficie interna del párpado y la superficie de la lentilla cada vez que parpadeamos, y parpadeamos miles de veces al día. Y con esto llegamos a los dos factores que la evidencia sí señala como críticos para el confort. El primero, como acabamos de ver, es una alta lubricidad o lo que es lo mismo, una baja fricción que permite que el párpado se deslice sin esfuerzo. Y el segundo, igual de importante, es el diseño del borde de la lente. Se ha demostrado que un borde fino y afilado interactúa de una forma mucho más suave con el párpado, reduciendo la interacción mecánica y por tanto la sensación de cuerpo extraño. Perfecto. Con todo este conocimiento sobre la mesa, la pregunta ahora es obvia. ¿Qué podemos hacer en la práctica? ¿Cómo se traduce esta ciencia en estrategias y recomendaciones clínicas para mejorar la experiencia de uso de nuestros pacientes? Bueno, pues las opciones de manejo son bastante claras. En primer lugar, una de las más efectivas es pasar a lentes de reemplazo diario. ¿Por qué? Porque cada día se estrena una superficie prístina, con su máxima lubricidad y libre de depósitos que puedan aumentar la fricción. Segundo, el uso de lágrimas artificiales puede dar un alivio temporal, pero es fundamental que sean sin conservantes, para no añadir toxicidad, y de baja viscosidad, para no enturbiar la visión.
Tercero, algo tan sencillo como la gestión de las horas de uso, limitar el porte solo a los momentos en que es realmente necesario. Y finalmente, para aquellos casos más complicados, se puede valorar una alternativa como la ortoqueratología, es decir, usar unas lentes especiales solo para dormir que moldean la córnea, permitiendo una visión nítida durante todo el día sin necesidad de llevar ninguna lente puesta. Así que para concluir, la idea clave, el cambio de paradigma que debemos llevarnos, es este. El confort duradero en lentes de contacto no reside tanto en la química del material, en su contenido en agua, sino en la física de su superficie. Reside en cómo esa superficie y el diseño de su borde interactúan con el párpado miles y miles de veces cada día. Es un enfoque diferente, centrado en la mecánica y la fricción, que lo cambia todo.